Mi abuela siempre fue una fanática religiosa, diría que algo extrema, pero siempre lo creí normal, pues ella venía de un pequeño pueblo a las afueras de la Ciudad de México donde el cristianismo era lo más común. Así que jamás se me hizo raro el verla rezar todas las noches completamente a oscuras, tampoco el hecho de que tenía una figura de Cristo de alrededor de 1,5 metros de altura colgada en su cuarto. Siempre lo vi normal, bueno, fue así hasta que salí de ese pueblo y decidí venir a la ciudad en busca de un mejor futuro. En un principio se me hizo difícil conseguir trabajo, pero finalmente logré encontrar algo como carnicero. Pasé los siguientes meses trabajando y ahorrando dinero, dormía en la misma carnicería o si no era allí, me quedaba en la iglesia y en un hospital. Jamás he gastado dinero en rentar, pues las casas aquí están muy caras. Y más para alguien como yo, ya pasaron algunas semanas sin que yo vaya al pueblo, decidí aprovechar las vacaciones de Semana Santa para ir a ver a mi abuela, pues es la única familia que me queda luego de que mi mamá y mi papá hayan muerto en un accidente a los pocos meses de mi nacimiento. No conozco a mis abuelos maternos, pues ellos decidieron cortar relaciones con su hija cuando se casó con mi papá y mi abuelo murió incluso antes de que yo naciera, así que toda mi vida solo hemos sido mi abuela y yo. Al llegar al pueblo pasé a la iglesia. Nunca fui tan religioso como ella, pero siempre he creído que hay algo más, un creador. Por un instante olvidé que todos en este pueblo eran igual o más religiosos que mi abuela, así que ver a un enorme Cristo crucificado en la pared de la iglesia hizo que un escalofrío recorriera mi cuerpo. Solo me persigné y salí de allí. Llegué a la casa de mi abuela, que parece una versión miniatura de aquella iglesia. Aquel Cristo de 1,5 metros que la acompañaba en su habitación ahora se encontraba en su propio espacio, un altar que da unas vibras muy tétricas incluso para un creyente, diría yo. Mientras tanto, en toda la casa había rosarios, diferentes versiones de la Biblia, y agua bendita. La conversación con mi abuela fue muy bonita, la disfruté mucho. Charlamos de muchas cosas, hasta que llegó la noche. Ya era bastante tarde para regresarme a la ciudad, así que decidí que me quedaría en su casa. Me quedé en el mismo cuarto en el que dormía hace unos meses atrás, todo parecía normal. Bueno, se olvidó por un momento que a las 2 de la mañana mi abuela estaba arrodillada al lado de mi cama rezando en latín. ¿Cuándo aprendió latín?, me pregunté, pero decidí no hacerle más caso, pues entre tantas Biblias que tenía supuse que debería tener una en latín, y la verdad ese es un idioma fácil de leer. Alrededor de las 3 de la mañana, escuché pasos en la sala. Alguien se movía, creí que era mi abuela quien hacía los ruidos. Así que decidí salir a ver qué pasaba, pero grande fue mi sorpresa al ver una extraña figura. Esta cosa se movía por toda la sala y cocina, ignorando mi presencia, o eso creía, porque cuando finalmente se dio cuenta que yo estaba allí se quedó parada en un solo sitio, mirándome fijamente, si es que tuviera ojos, pues al ver bien su figura solo parecía una masa amorfa de color negro de figura humanoide. El terror que invadió mi ser fue tal que cerré la puerta con seguro, agarré la Biblia en latín de mi abuela, que dejó en mi cuarto, y comencé a rezar. Así hasta que me quedé dormido. A la mañana siguiente, con la seguridad que me brinda la luz del sol, salí nuevamente. Esta vez allí estaba mi abuela tomando su café y había preparado otro para mí. Nos sentamos a desayunar y yo quería contarle lo que me había sucedido, pero supuse que no me creería, así que simplemente le dije que había soñado con aquella cosa, pero la expresión de su miedo en su rostro y sus palabras siguientes me helaron la sangre. ¿Seguro que fue un sueño? ¿Por qué preguntas eso?, le dije. No por nada, solo que ¿qué, abuela? Bueno. Desde hace días que alguien o algo está acosando a la gente del pueblo. ¿A qué te refieres con acosar?, pregunté. Bueno, mijito, no sabemos ni de quién se trata, pero con la protección de Dios todo saldrá bien, dijo mi abuela mientras terminaba de beber su café. Si tienes razón, no deberíamos preocuparnos. Unas horas más tarde la acompañé a la iglesia. Nuevamente me dio una vibra extraña, pero nada comparado a lo que había sentido aquella madrugada. Después de un largo día, yo tenía que volver a la ciudad. Era un viaje de entre 4 a 6 horas en bici, pues ese era mi medio de transporte. Salí a las 4 de la tarde de la casa de mi abuela para llegar a buena hora a la ciudad, pero alrededor de las 6:30 o 7 de la noche mi llanta se ponchó. No llevaba parches y el taller de bicis más cercano estaba ya en la ciudad, solo me quedaba irme caminando. O regresar y salir mañana. Me dispuse a regresar. El camino, que en bici había sido de 2 horas y media, caminando debería ser mínimo de 4. Pasando un riachuelo sentí como si alguien me observara. Quise no darle importancia, pero el sentimiento de ser observado me provocó miedo.
Así que me mantuve rezando hasta llegar nuevamente al pueblo. La mayoría de las personas aquí trabajan desde muy temprano, así que no es de extrañar que incluso desde antes de las 9 ya no haya personas en las calles, pues están dormidas. Por ende no se me hizo extraño que siendo las 10:15 no hubiera nadie. Igualmente el ambiente de soledad que se sentía era bastante triste, así estuve caminando por las calles más tranquilo, creyendo que estaba solo, hasta que nuevamente entre la calle principal que da para la casa de mi abuela y la salida del pueblo lo vi, nuevamente esa cosa. Está haciendo nada, pero fue suficiente para que del terror me echara a correr. Sentía como me perseguía, no quise voltear hacia atrás, pero decidí hacerlo solo para verle con su intento de piernas venir corriendo hacia mí. El único lugar en el que pude refugiarme fue la iglesia. Luego de unos instantes un poco más calmado noté la presencia de un hombre, de alrededor de 30 años, con el cabello largo y unas marcas de golpes. Él estaba rezando. Cuando me acerqué casi por instinto comencé a rezar también. A decir verdad eso me tranquilizó mucho. Ya más calmado decidí preguntarle al hombre qué hacía allí tan tarde. Su respuesta me robó la poca calma que tenía. Esa cosa me aterra, dijo él, claramente refiriéndose a lo que momentos antes me había perseguido. Sí, es bastante aterrador. Pero aquí en la casa de Dios nada nos pasará, le dije tratando de calmarme más yo que calmarlo a él. No, ni siquiera mi padre puede hacer algo, por eso estoy aterrado, dijo el hombre, que finalmente se mostró. Para mi horror era el mismo Cristo que adornaba esa iglesia, aquel que ahora estaba rezando y aterrado por algo desconocido incluso para el mismo Dios. Mi miedo fue tal que me desmayé. La mañana siguiente muchas personas estaban reunidas a mi alrededor preguntándome qué me pasaba, pero no podía hablar. Solo sentía la mirada de ese horrible Cristo viéndome fijamente. Luego de me llevaron a la casa de mi abuela, donde ya más tranquilo simplemente le dije nos largamos de aquí. Ella no entendía bien, pero me aseguré de llevármela ese mismo día de este maldito pueblo. Al llegar a la Ciudad de México, nuevamente obviamente no podría seguir durmiendo en la carnicería, así que tuve que rentar un pequeño cuarto finalmente. Ya han pasado 7 días desde aquel entonces. Yo puedo decir que he quedado con un trauma, pero mi abuela dice que ya estamos a salvo, que ya no me preocupe más. Quisiera creerle, quisiera hacerle caso, pero ¿cómo podría si hasta él